Hace su ingreso al patio de los cañones del Palacio de la Moneda, Su Excelencia, el Presidente de la República de Chile, señor Sebastián Piñera Echenique, acompañado de la Primera Dama de la Nación, señora Cecilia Morel Montes. Invitamos a todos los presentes, favor tomar asiento. A continuación, hará uso de la palabra Su Excelencia, Presidente de la República de Chile, señor Sebastián Piñera Echenique. Muy buenas tardes. Venimos de reinaugurar, reabrir la Plaza de la Constitución, uno de los símbolos de nuestra República, y donde flamean las banderas que representan a cada una de las regiones de nuestro país. Y estamos hoy día reunidos en este Palacio de la Moneda, la casa de todos los chilenos, para conmemorar, para recordar, es decir, para traer a la memoria los dolorosos hechos que ocurrieron en nuestro país hace ya 40 años y que aún dividen y a veces profundamente a algunos sectores de nuestra sociedad. Como presidente de todos los chilenos, quisiera compartir hoy día con mis compatriotas, en forma franca, honesta, algunas reflexiones. ¿Por qué debemos recordar? Porque los momentos traumáticos de los países son como las heridas en los seres humanos. No es bueno ignorarlas ni taparlas, porque así nunca cicatrizan. Tampoco es bueno hurgar permanentemente en ellas, porque pueden evolucionar hacia verdaderas gangrenas. Lo que debemos hacer es asumirlas, limpiarlas, curarlas y permitir así que sanen. Pero también debemos preguntarnos ¿para qué queremos recordar? ¿Para revivir las mismas divisiones, violencia y odios que tanto daño nos causaron en el pasado? ¿O muy por el contrario, para iluminar los caminos del futuro, para aprender de esos errores del pasado, de forma tal de nunca más volver a repetirlos? Sin duda, es este segundo camino el mejor para el alma de nuestro país. Es también lo que quiere la inmensa mayoría de los chilenos y es el camino con el cual ha estado, está y seguirá estando comprometido el gobierno que tengo el honor de presidir. Sabemos que cuando miles de compatriotas sufren violaciones de sus derechos humanos, como los que ocurrieron en nuestro país, no existen soluciones que puedan reparar todo el dolor y todo el daño causado. Desgraciadamente, no podemos resucitar a los muertos ni recuperar a los desaparecidos para poder devolvérselos a sus familias. Pero sí podemos y debemos hacer lo que esté a nuestro alcance para aliviar ese dolor y ese sufrimiento, avanzando en materia de verdad, de justicia y también de reparación y reconciliación,
como lo hemos hecho todos juntos desde que recuperamos nuestra democracia. Y también debemos y podemos respetar y cuidar más y mejor nuestra democracia, nuestra sana convivencia y nuestro Estado de Derecho, porque ellos son, al fin y al cabo, las mejores garantías y los mejores antídotos para que estos dolorosos hechos nunca más vuelvan a ocurrir en nuestro país. El 11 de septiembre de 1973, un violento golpe de Estado puso término al gobierno de la Unidad Popular, significó el quiebre de nuestra democracia y dio inicio a 17 años del régimen militar. Sin embargo, esa dolorosa fractura de nuestra democracia no fue algo súbito, intempestivo ni sorpresivo. Sabemos que fue más bien el desenlace previsible, aunque no por ello inevitable, de una larga y penosa agonía de los valores republicanos, de un deterioro creciente de la amistad cívica entre los chilenos y de un grave resquebrajamiento de nuestro Estado de Derecho. En efecto, a partir de la década de los 60, poco a poco, a veces sin darnos cuenta, la tradicional sensatez de la sociedad chilena comenzó a ceder ante las pasiones desbordadas, los proyectos excluyentes y la prédica del odio entre los chilenos. Importantes sectores de la izquierda de nuestro país proclamaban entonces públicamente su desprecio por la democracia existente y sostenían como legítimo imponer sus visiones y proyectos de país mediante el uso de la fuerza y la violencia si ello fuere útil o necesario. El gobierno de la Unidad Popular reiteradamente quebrantó la legalidad y el Estado de Derecho en nuestro país, y eso también debemos recordarlo. Por lo demás, estos hechos fueron advertidos y denunciados expresamente por las más altas instituciones de nuestra República, como fue lo dicho por la Corte Suprema, la Cámara de Diputados y la Contraloría General de la República. Esta situación de resquebrajamiento de nuestra democracia y Estado de Derecho, unido a malas políticas públicas, fue generando un creciente caos político, económico y social que sin duda afectó gravemente la vida de los chilenos y el futuro de nuestra nación. El sano diálogo republicano y la búsqueda de los acuerdos comenzaron a ser reemplazados por la intolerancia y la violencia. Para muchos, en esos tiempos, un chileno que pensaba distinto dejó de ser un adversario al cual había que convencer para transformarse en un enemigo al que había que destruir. El aire político de nuestra sociedad se fue enrareciendo y esa sociedad democrática, pluralista y tolerante, de la cual nos enorgullecíamos todos los chilenos, empezó a ser reemplazada por otra, marcada por profundas fracturas, odios y divisiones entre sus propios hijos, que se expresaron de múltiples formas, incluyendo algunas consignas entonces muy aplaudidas, aunque también muy inconducentes, como un senador que declaraba su intención de negarle la sal y el agua a un gobierno recientemente elegido por una amplia mayoría democrática, o un presidente que decía que no cambiaría ni una coma de su programa ni por 1 millón de votos, u otro presidente que afirmaba que no era el presidente de todos los chilenos. En suma, el quiebre de la democracia, el año 1973, significó el fracaso de toda una generación que no quiso, no supo o no pudo
proteger nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho y nuestra sana convivencia. Ello, por supuesto, no significa que todos sean responsables ni que estas responsabilidades sean equivalentes, pero sí significa que esas responsabilidades fueron mucho más compartidas de lo que algunos todavía sostienen. El golpe de Estado del 11 de septiembre y el gobierno militar que lo sucedió, sabemos que no fue un fenómeno exclusivo de Chile, fue más bien una realidad que en el contexto de la Guerra Fría de los años 60 y 70 se extendió a casi todos los países de América Latina y trajo asociados significativas restricciones a la libertad y dolorosos e inaceptables violaciones a los derechos humanos. Está más que demostrado la significativa incidencia que en estos hechos tuvieron las dos principales potencias mundiales de la época, entonces confrontadas en una dura guerra fría y separadas por muros y cortinas de hierro, intervención foránea que nunca más debemos permitir en nuestro país. En materia de responsabilidades, sabemos que estas son de distinta naturaleza. Existen las responsabilidades de carácter penal, que son personales y que en un Estado de Derecho siempre deben ser juzgadas y sancionadas por los tribunales de justicia. También existen las responsabilidades de naturaleza política, que pueden ser colectivas y que normalmente son evaluadas y determinadas por la propia ciudadanía, y las de carácter moral, que pertenecen al ámbito de la intimidad de las conciencias. Algunos quisieran creer que toda la responsabilidad recae en quienes cometieron u ordenaron cometer esas violaciones a los derechos humanos. Esta posición es correcta en materia de responsabilidad penal, pero sin duda es parcial e insuficiente respecto del otro tipo de responsabilidades. En mi humilde opinión, también tienen responsabilidad aquellos que no respetaron el Estado de Derecho y promovieron la intolerancia, el odio y la violencia en nuestro país, que finalmente condujo al quiebre de nuestra democracia. Y con posterioridad a ese quiebre, esta responsabilidad también alcanza a quienes ejercieron altos cargos en el gobierno militar o a quienes, por su investidura o influencia en la época y conociendo de estos hechos, pudieron alzar su voz para evitar estos abusos y muchas veces no lo hicieron, ya sea porque subordinaron los principios a sus intereses o porque simplemente sucumbieron ante el temor. También se extiende al Poder Judicial esta responsabilidad, un poder que por mandato de la Constitución y las leyes le correspondía cautelar los derechos de las personas y que, pudiendo haber asumido una actitud más resuelta y más eficaz en defensa de los derechos humanos, acogiendo los recursos de amparo y ejerciendo su tutela sobre los tribunales militares en tiempos de guerra, muchas veces no lo hizo, como lo ha reconocido recientemente la más alta autoridad de ese Poder Judicial, nuestra Corte Suprema. También pienso que esa responsabilidad alcanza a algunos medios de comunicación que con frecuencia se limitaron a entregar la versión oficial del gobierno respecto de estos hechos y no siempre investigaron o informaron con la objetividad y veracidad que los graves atropellos a los derechos humanos exigían. Y finalmente, también a muchos de nosotros que pudimos haber hecho más en defensa de los derechos humanos, también nos alcanza una cuota de responsabilidad. Estoy seguro que si pudiésemos volver atrás la historia y tener una nueva oportunidad para enfrentarla, lo cual desgraciadamente nunca es posible, la inmensa mayoría de los actores de esa época
se comportaría en forma muy distinta y mucho mejor antes, durante y después del 11 de septiembre de 1973, cuidando mejor nuestra democracia y protegiendo mejor los derechos humanos de todos y cada uno de los chilenos. Y con respecto a esas graves y reiteradas violaciones a los derechos humanos ocurridas en nuestro país, hay que ser categórico. Ninguno de los hechos, causas, errores o responsabilidades que condujeron al quiebre de nuestra democracia justifica los inaceptables atropellos a la vida, la integridad y la dignidad de las personas que ocurrieron con posterioridad. Por eso es justo y necesario reconocer, destacar y agradecer la actitud valiente de tantas personas y tantas instituciones que levantaron su voz y ejercieron una valiosa labor en defensa de los derechos humanos, como las iglesias, como los familiares y abogados de las víctimas, como los organismos de derechos humanos, como algunos jueces y periodistas, y también como algunos países amigos que también hicieron su aporte. Pero así como el quiebre institucional, el debilitamiento de la amistad cívica y la pérdida de la democracia ocurrida durante la década de los 70, constituyeron un gran fracaso de toda una generación, la forma ejemplar en que recuperamos y consolidamos nuestra democracia, nuestra sana convivencia y nuestra institucionalidad republicana durante los últimos 25 años constituye un gran acierto de otra generación, sin perjuicio que muchos políticos pertenezcan a ambas. En efecto, normalmente las transiciones desde un régimen militar a un gobierno democrático se hacen en medio de la crisis política, el caos económico y la violencia social. La transición chilena a la democracia evitó estos males, porque al fin y al cabo fue fruto de amplios acuerdos nacionales en que participaron y aportaron casi todos los sectores de la sociedad chilena que tuvieron la sabiduría y el coraje para hacer primar una visión de unidad y de futuro que tanto bien nos ha hecho y que nos ha permitido construir un país mucho mejor que el que teníamos en 1973. También las Fuerzas Armadas y de Orden han cooperado con este proceso y por eso hoy día contamos con instituciones de la defensa y el orden plenamente sujetas al marco constitucional y al poder civil democráticamente elegido, altamente profesionales y muy queridas y respetadas por nuestra ciudadanía. Pero no basta solo con recordar, también debemos ser capaces de aprender y practicar lecciones para el futuro. Esta mirada hacia el pasado es necesaria para construir un mejor futuro. Y debemos preguntarnos, ¿qué lecciones podemos recoger de ese pasado para iluminar el futuro que ya está golpeando nuestras puertas y también evitar repetir los mismos errores o tropezar con las mismas piedras? Sin duda, esas lecciones son múltiples y de diversa naturaleza. Quisiera hoy día destacar las que considero más importantes. La primera es admitir, y sin reserva de ninguna naturaleza, que aún en situaciones extremas de quiebre institucional e incluso de guerra interna o externa, existen normas morales y jurídicas que deben ser siempre respetadas por todos, combatientes y no combatientes, civiles y militares,
jefes y subordinados. Y en consecuencia, fenómenos como la tortura, el terrorismo, el asesinato por razones políticas o la desaparición forzada de personas nunca pueden ser justificados sin caer en un grave y profundo vacío moral. En otras palabras, el fin jamás justifica los medios. Y no existe estado de excepción ni revolución alguna, cualquiera sea su orientación o motivación, que justifique el grado de violencia o los atropellos a los derechos humanos que conocimos en el Chile de esos tiempos. Los derechos humanos de todos deben ser respetados y defendidos por todos, en todo tiempo, lugar y circunstancia. Y esta obligación moral, que compromete a toda la ciudadanía, debe ser honrada con mayor celo y con mayor rigor por el Estado y sus agentes en su carácter de representantes y garantes del bien común. Una segunda lección es que la democracia, la paz y la amistad cívica son valores más frágiles de lo que muchas veces solemos creer. Y en consecuencia, siempre debemos cuidarlos, protegerlos y fortalecerlos, no solamente con nuestras palabras, sino que también con nuestros actos y con nuestras actitudes. Una tercera lección es que existe una relación muy estrecha entre la democracia política, el progreso económico y la justicia social, pues ellas se retroalimentan mutuamente, se potencian recíprocamente, al punto que más temprano que tarde la debilidad de cualquiera de ellas termina inevitablemente por debilitar a las demás. Una cuarta lección es comprender que la verdad y la justicia son necesarias para la paz y la reconciliación. Por ello, debemos seguir avanzando en la búsqueda de mayor verdad y mayor justicia. Y quienes tengan información relevante tienen la obligación moral de revelarlas. Y es labor de nuestros tribunales seguir investigando la verdad e impartiendo la justicia. Pero para cerrar las heridas del pasado y fortalecer la reconciliación, también se necesita grandeza y generosidad, y también se necesita capacidad de pedir y otorgar perdón, lo cual sin duda corresponde al ámbito más noble y más íntimo de la conciencia de cada una de las personas. Nuestro gobierno ha tomado un compromiso y con voluntad avanza para que las banderas de la reconciliación nacional y el fortalecimiento de nuestra democracia se traduzcan en el fortalecimiento de una verdadera cultura de derechos humanos que proteja los derechos fundamentales de toda persona desde su concepción hasta su muerte natural. Por eso pusimos en marcha el Instituto de Derechos Humanos, encargado de actuar como un permanente y atento vigilante y defensor de los derechos humanos de todos e iluminar las áreas oscuras que en esta materia pudiera tener nuestra sociedad. Por eso presentamos un proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos como parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que ésta actúe como un coordinador y responsable de todos los esfuerzos y acciones que el Gobierno realiza en este campo. Por eso reformamos la justicia militar, de forma de delimitar su campo a lo que le es estrictamente propio y excluir siempre y bajo toda circunstancia a las personas civiles de su jurisdicción. Por eso perfeccionamos la ley antiterrorista, necesaria en toda sociedad democrática, mejorando la tipificación de esos delitos, fortaleciendo el debido proceso y también racionalizando sus penas. Por eso
promulgamos la ley antidiscriminación para combatir con mayor eficacia las discriminaciones arbitrarias que ocurren en nuestro país. Por eso también hemos incorporado la enseñanza de una verdadera cultura de respeto a los derechos humanos de todos, a nuestro sistema educacional y a las instituciones del Estado de nuestro país. El compromiso de este gobierno con el fortalecimiento y revitalización de nuestra democracia se ha expresado en reformas tan importantes como la que introdujo la inscripción automática y el voto voluntario, un sistema de primarias voluntarias y vinculantes para elegir a nuestros candidatos, dando mayor participación y voz a los ciudadanos, la elección directa de los consejeros regionales y también a través de proyectos de ley como el que establece una nueva institucionalidad más transparente y más participativa para nuestros partidos políticos y el que propone un nuevo sistema electoral más participativo y que otorga más oportunidades a los ciudadanos en la designación de sus autoridades. Quiero concluir estas palabras con 3 breves reflexiones y una invitación a todos y cada uno de mis compatriotas. Primero, el pasado ya está escrito. Podemos recordarlo, podemos estudiarlo, podemos discutirlo, pero ya no podemos cambiarlo. En consecuencia, no debemos permanecer prisioneros ni secuestrados por ese pasado, porque cuando el presente se queda anclado en el pasado, es el futuro el que pierde. Después de todo, 3 de cada 5 chilenos de hoy no habían nacido el año 1973 y 4 de cada 5 chilenos de hoy eran menores de edad cuando ocurrió el golpe. No podemos permitir que las viejas generaciones traspasen a las nuevas generaciones sus divisiones, sus odios y sus enfrentamientos. No podemos permitir que esos odios y enfrentamientos terminen por envenenar la mente y el alma de las generaciones futuras. Los chilenos de hoy podemos y debemos tomar los pinceles, superar ese pasado y trazar con libertad los caminos hacia un futuro mejor para todos. La segunda reflexión es que la conquista de la paz, la amistad cívica y la reconciliación en nuestra sociedad, más que una meta, es un proceso que requiere un esfuerzo permanente y una actitud generosa y constructiva a la cual todos debemos aportar y nadie debe restarse. En esta materia da la impresión que una vez más la ciudadanía parece haberse anticipado en sabiduría y en generosidad a los políticos. La tercera es que en los últimos 25 años Chile ha debido enfrentar 2 grandes transiciones. La primera, la antigua, fue la transición de un gobierno militar a un gobierno democrático. Esa transición ya la hicimos y la hicimos bien. La segunda, la nueva, es la transición desde un país en desarrollo y con pobreza hacia un país desarrollado, sin pobreza y con verdaderas oportunidades para todos sus hijos y basado en sólidos valores morales. Esta transición está en plena marcha y es responsabilidad de nuestra generación, la generación del bicentenario, el llevarla a buen puerto antes que termine esta década. Por eso, quisiera terminar estas palabras invitando a todos mis compatriotas a recordar y conmemorar en forma pacífica y reflexiva este 40º aniversario del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 y hacerlo con un verdadero sentido de unidad, de nación y de futuro. Sabemos que en la unidad está la raíz de nuestra fortaleza y en la división está el germen
de nuestra debilidad. Y sabemos también que más allá de nuestras legítimas diferencias, todos amamos a nuestra patria y todos queremos un futuro mejor para nuestros hijos, para sus hijos y para los que vendrán. Y en consecuencia, siempre debemos privilegiar aquello que nos une, porque es mucho más fuerte que aquello que nos divide. Por ello, y como símbolo de este reencuentro, hemos abierto de par en par las puertas de esta Casa de la Moneda, la casa de todos los chilenos, para que a través de sus patios todos nuestros compatriotas puedan conocer y recorrer